Viviana está muy metido en lo más hondo de mi memoria. Fuimos amigos y es un orgullo enorme poder recibir eso. Fue para mí un gran compañero, con mayúsculas, pero también fue un maestro. Tenía dos características fundamentales. Muy inteligente, una. Muy buena persona, otra. El hombre que estaba para servir a los demás permanentemente. Tenía innumerable cantidad de amigos del alma, blancos y colorados. Era inagotable en la capacidad, la sabiduría. Se sentía alimentado por él. Y él siempre tenía una palabra. Y siempre tenía esa palabra que, a pesar de saber muchísimo más que nosotros, nunca nos aplasta. Muy sencillo, muy humilde. Era un hombre muy creativo. Era esa generosidad inmensa, ¿no? Y era un hombre bueno. Pero él era un gran conversador. Hablaba en el grupo, hablaba con el maestro, hablaba, escuchaba. Era un hombre que quería la gente. Entonces, todo lo bueno me parecía. Y con unas cualidades populares increíbles. Era un hombre que escuchaba al que sabía, al que no sabía. Toda esta calidad de su confianza en el ser humano, que lo llevaba a veces a la genialidad. En la vida no tenía sino que distinguirse porque tenía tantas condiciones. Como periodista en El Sol, escribiendo largos artículos que eran pequeños ensayos, todos extraordinariamente profundos, que te enseñaban mucho. Porque tuvo una capacidad de análisis sobresaliente, así que proyectó para adelante con una visión. Fue capaz de entender el mundo, incluso de casi como adivinar lo que venía. Era un incansable investigador, teórico, pero también llevaba adelante sus ideales. Desde el punto de vista de su rol, fue un transformador de los tiempos aquellos. También hay un tema que es el rigor que Trías tenía para tratar los temas. Vivir insistía que había que formarse. No era esos dirigentes que lamentablemente a veces los hay, no son capaces de mirar 10 años atrás en su vida y decir, bueno, ¿cómo le erramos en aquella cosa, no? O por qué no tuvimos en cuenta tal cosa o tal
conocerla en profundidad y cómo transformarla desde una mirada distinta a lo que es muchas veces las investigaciones o los textos que conforman la historia, por si llamarlo de alguna manera oficial. Dirías, sobre la jerarquía, hablaba mucho sobre las devaluaciones de la década del 60, hablaba mucho sobre los magos. es un precursor, un investigador formidable. Después los libros. Tenía una enorme producción de libros, de ensayos. Precisos y preciosos libros. Leía de manera desbordada, leía de noche además. Tenía unas bibliotecas bestiales. Le prestaba libros a todo el mundo, nadie se lo devolvía. El famoso libro de Ian, hecho en 1959-60, La Reforma Agraria en Uruguay, donde él desmenuza la composición de la oligarquía, desmenuza lo que él llamaba entonces la constelación del latifundio y demuestra que hay total unidad entre, o mucha vinculación entre los dueños de la tierra, los principales dueños de la tierra, los dueños de la banca, en esa época había banca uruguaya, y los dueños de la industria. Y ahí descubre las famosas 500 familias, ¿no? Y las enumera. Esa postura ante la vida de no quedarse con la simple explicación que a veces estaba dada en las lecturas de otros textos, de otros libros, sino que buscó indagar, cuestionar y encontrar explicaciones para qué era que pasaba en el Uruguay de ese entonces. Un tipo con una capacidad de información, una exactitud en sus apreciaciones, absolutamente ajena al resto de ese discurso político de barricadas, sino preciso, estudiado, analizado. La cosa no es solamente saber qué es lo que uno va a decir, sino decirlo de forma de que la gente se desprenda del relato. Un expositor excepcional porque nos iba dando pautas permanentes que uno lograba después, leyendo, descubrir cosas. Un gran pedagogo, sabía enseñar lo que sabía y enseñarlo de un modo siempre muy cariñoso, muy cálido. Muy querido por sus alumnos, que aprendían bastante con él.
sobre todo que se entusiasmara con aprender. Era un profesor natural, un docente excepcional. En la mesa de café, de boliche, en la espera interminable del 130 para las piedras. Eso de escuchar las piedras Él estimulaba el debate, la diversidad, y por lo tanto le gustaba mucho discutir. En ese momento me dijo una cosa que me quedó grabada para toda la vida. ¿Sabes una cosa? No sigo discutiendo conmigo, porque capaz que tenés razón y te convenzo, porque tenés el olfato de los 20 años y yo he leído más. Digo, eso es la quintesencia del docente, que hacía que la clase se transformara en un espacio mágico. No hubo alumno que no le gustara la historia como la contaba Vivian. Fundamentalmente recurría a hechos que no son la historia, pero que te quedan grabados. Ese docente con alma de investigador Nos hizo conocer al artista verdadero, nos hizo ser artistas en última instancia. Como decía un amigo, lo vivíamos sin calzoncillo y a la vez era más extraordinario porque lo veíamos con sus defectos, con sus virtudes y con sus errores como hombre, ¿no? Cuando se hablaba de contrabando, cuando todos esos aspectos que parece ajenos a lo que la aristocracia pretendía formar del partido políticos tradicionales como figura de Artigas. Ese Artigas que gobernaba sentado en una cabeza de vaca, ese es el Artigas que nos transmitió Vivian y el que nos hizo ser artistas con definición. la concepción que Vivian tenía del socialismo en este país y en América Latina estaba muy impregnada de artiguismo. Redescubrir el artiguismo, redescubrir el caudillismo, redescubrir el sentido de patria grande, los vínculos regionales, ¿verdad? Y de alguna manera incorporarlos al programa de izquierda. El programa del Frente de 1971 del Frente Amplio se basa de alguna manera en ideas provenientes de Vivian. En la década del 50 revolucionó junto a otros compañeros y compañeras la identidad de la propuesta socialista. Las nuevas ideas iban ganando espacio congreso tras congreso. Entonces había sido importante
pensar el propio socialismo como concepción ideológica, político-ideológica, desde las raíces del país mismo. Vivian escribió y trató de aportar a la construcción de nuestro país, a la identidad cultural, a la identidad de la investigación histórica. Ojalá Vivian hubiese vivido por lo menos el triunfo del no y lo feliz que hubiese sido de este camino de desarrollo, de crecimiento con igualdad que estamos gestando desde hace 8 años a la uruguaya. El 1 de mayo, en Las Piedras, el Partido Socialista hace una actividad en las plazas. Y bueno, vivían con un cajón o arriba de un banco, hablando a los compañeros sobre el 1 de mayo. Cabrillo blanco y demás se escondían atrás de las palmeras en la plaza a escuchar los discursos de Vivian. Nada más lejos de los discursos solemnes, a los que mal que bien nos había acostumbrado la izquierda, digamos, tradicional, ¿no? Enseñaba a la masa y también la agitaba. Te educaba y te emocionaba al mismo tiempo. Se paraba en la tribuna y uno ya se ponía, empezaba con adrenalina, ¿no? Sabía mover la multitudes. Él además mezclaba, como después lo hacía en las conversaciones personales, en su discurso, el lado emotivo, tocando los temas de la familia, del amor, un lenguaje que era a la vez claro y hermoso, lindo de escuchar. Era un placer oírlo. Contra la resistencia de algunos sectores que todavía, por lo bajito, para que no se supiera que era lo que en realidad pensaban, se murmuraban al oído, que tanto joder con Artigas, que era un gaucho bruto. Un día interrumpió una clase porque estaba dando clase y de pronto oye unos gritos en el pasillo. Entonces no estaba en clase y gritaba goles. Entonces se para, detiene su exposición y dice: fulano, anda a ver cómo van. Tenía algo muy positivo, socialista, hincha de Peñarol. Él andaba siempre con una gabardina blanca. Fue director técnico de básquetbol. Vivian era tajante, no tomaba una. Yo tomaba de vez en cuando alguna cosa. En un momento era una peña que se reunía, no sé cómo se llamaría en el día de hoy, un café que se iba a hablar de política, discutir entre amigos, blancos, colorados, de todo había.
Ahí Vivian empezó a tomar la Coca-Cola, un copón, era la bebida que más le gustaba. Y fue perseguido. Lo traicionaron, mismo lo de la policía, llamaba amigos, conocidos, gente conocida de la Carapiedra. A ver, esos restos de alquitrán en la pared de la biblioteca y él compartimos algunos dolores. En el caso mío, fuimos presos juntos en el cuartel de San Ramón. Y él estuvo preso 2 oportunidades. Vida se tomaba eso como un hecho natural. Él decía que no nos preocupara, que lo trataban bien. Reclamaba su Coca-Cola todos los días porque le cantaba la Coca-Cola. A la mañana había anunciado que el bloque no era contra la izquierda, que era contra la corrupción, que podíamos estar tranquilos, pero a la noche rompieron y nos llevaron a todos. Vivian levantó el humor toda la noche con cuentos interminables. Perfecto, tenía un humor increíblemente espléndido. Ella noticia tras de otro, a veces. Y bueno, lo que precisaba siempre eran sus famosos libros. Una biblioteca que tendría, no sé, 8.000, 10.000 libros, se pagaba y hacía. ¿Sabía dónde estaba cada libro? Del tema que le hablara. Increíble. La biblioteca de él, que era una biblioteca extraordinaria. Sentaba los juristas en el suelo y de repente estábamos hablando de la Unión Soviética, de Cuba o de la geopolítica
fuerza de gran magnitud. Porque solo así nos ganaremos el derecho a intervenir en este gran proceso de lucha ideológica y política que se abre en el país. Y solo así le demostraremos a esa oficialidad joven, honrada, que quiere cambio, que ha expresado su voluntad de cambio, que encuentra en nuestro centro